¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros alrededor o rodeados de todos estos acontecimientos que está pasando, tanto como la pandemia, tanto como la situación política de nuestro país. En medio de eso, nosotros sigamos firmes en nuestra fe. Sigamos firmes en nuestra fe. Les animo a que ustedes estén firmes en la fe. El Señor está con ustedes. El Señor está con nosotros. Y seguimos con la palabra del Señor. Seguimos, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra y sus palabras no pasarán. Estamos en la división 2 de Primera de Juan y se llama esta división los 3 errores del hombre. Los 3 errores del hombre. Ya pasamos el primer error y aquí viene el segundo error. El hombre no es totalmente pecador y depravado. Ese es un error. Miren lo que dice, vamos a leer Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. A manera de introducción, el gran testimonio que ha nacido, ha venido, se ha efectuado la gran proclamación. Juan, el apóstol, ha declarado: el Hijo de Dios ha venido a la tierra. Él ha venido a la tierra para revelarnos quién es Dios, cómo es Dios, además de cómo Dios desea que vivamos. Además de esto, Él ha venido para morir por nosotros, por ti y por mí, y para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero note, el hombre se opone a la idea de que Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados. El hombre protesta ante la idea diciendo: no somos tan pecadores que no podamos manejar el problema del pecado por nosotros mismos. Podemos cambiar nuestro comportamiento y actuar responsablemente. El hombre tiene la capacidad de reformarse a sí mismo, de disciplinarse y controlar su propia vida. Así dice el hombre. El hombre tiene la capacidad de vivir una vida responsable. Puede resolver, cambiar y vivir una vida responsable, moral y decente. Así dicen. El hombre tiene el poder de agradar a Dios por sí mismo. El hombre puede hacer el bien y ser lo suficiente bueno para hacerse aceptable a sí mismo ante Dios. El hombre no es un pecador tan terrible, no en lo profundo de su ser. El hombre puede transformarse en una persona moral y justa por sus propios medios. Todo lo que él necesita es ser educado para comprenderse a sí mismo y su mundo. Él necesita tener un conjunto de valores morales y religiosos que lo estimulen en sus valores. Él debe utilizar su tecnología y ciencia con propósitos morales y justos. Eso es lo que necesita el hombre y nada más. Pero el punto es el siguiente. El hombre rechaza la idea de que necesita a alguien que muera por sus pecados, que no pueda ser aceptable ante Dios por sí mismo.
El hombre se opone a la idea de que el perfecto y libre, el libre de pecados, Hijo de Dios, vino a la tierra para morir por sus pecados. El hombre se opone a esta idea porque significa que el hombre es pecador y depravado. Tan pecador y depravado que es totalmente inaceptable para Dios. Él no quiere aceptar eso porque el hombre es tan pecador y depravado que no puede volverse aceptable ante Dios por sus propios esfuerzos. El hombre es tan pecador y depravado que no importa lo que haga, no puede asegurarse la aprobación de Dios. El hombre tan pecador y depravado que nunca puede estar en comunión con Dios, que todas sus oraciones, alabanzas y pensamientos sobre Dios son vanos y vacíos, fríos. Esta es la razón por la que muchas personas se oponen a Jesucristo. Esta es la razón por la que muchos lo aceptan como un gran maestro religioso, pero rechazan su declaración de ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No lo pueden creer, no quieren aceptarlo. No desean aceptar el hecho de que el hombre es depravado y absolutamente pecador. Este es el gran tema de este pasaje. El segundo gran error del hombre sobre la deidad de Jesucristo, sobre el Hijo de Dios que vino a la tierra. El hombre no es totalmente pecador y depravado, dicen. Entonces vamos a ver dos puntos en este segundo error, en este estudio. El primer error es que si decimos que no somos totalmente pecadores ni depravados, ¿no? Decimos que no somos depravados. El hombre dice así. Es una decepción. La verdad no está en nosotros. El segundo lugar es que la verdad debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo y porque Dios perdona. Estos dos puntos vamos a ver. Entonces el primer punto es que si decimos que no somos totalmente pecadores ni depravados, ¿qué sucede? Si decimos que no somos totalmente pecadores ni depravados. Miren lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados o pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El error se declara forzosamente aquí. No tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado. Y noten aquí que la palabra pecado no está en plural, sino en singular. El pecado del que se habla es pecado como una raíz dentro del hombre, como una parte de la naturaleza del hombre, como un principio, una ley, una fuerza, una energía dentro del hombre. Ese es el pecado. Las personas que dicen que pueden acercarse a Dios por sus propios medios están asumiendo que no tienen pecado. Ninguna raíz de pecado, ninguna naturaleza de pecado, ningún principio de pecado. Dentro de ellos están diciendo que pueden manejar el pecado por ellos mismos, que pueden cambiar sus vidas y dejar de pecar lo suficiente como para agradar a Dios y volverse aceptables para Él. Que no necesitan que el Hijo de Dios venga a la tierra y muera por sus pecados. El hombre dice que pueden controlar sus vidas lo suficiente como para dejar de pecar. ¿Es verdad eso? No es verdad. Noten lo que dice la Escritura sobre este error
Dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguna persona puede dejar de pecar. Si alguien piensa que es capaz, la verdad no está en él. Está sumamente engañado y noten aquí. Y si no podemos dejar de pecar, esto significa que tenemos una naturaleza, una raíz del pecado dentro de nosotros. La fuerza y energía de la raíz se dispara y nosotros pecamos. Como se dijo, no podemos dejar de pecar con nuestras propias fuerzas. Este solo hecho prueba que tenemos el pecado dentro de nuestra naturaleza, una naturaleza que es depravada. El hombre tiene una naturaleza depravada. Para decirlo en otras palabras, es estar engañado y negar la verdad de toda la experiencia humana. Recuerde, el pecado es imperfección. El pecado no alcanza la gloria y la perfección de Dios. Se pierde la marca de su gloria y perfección. Esta es la razón por la cual nadie puede vivir con Dios si Dios es perfecto. Por lo tanto, solamente la perfección puede vivir en su presencia. El hombre es imperfecto y no alcanza la gloria de Dios. Él es pecador. Por lo tanto, el hombre nunca puede vivir en la presencia de Dios directamente. Esto es lo que el que objeta necesita ver. Si no lo ve, entonces perderá la eterna salvación que está en Cristo Jesús nuestro Señor, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Aquí hay un pensamiento. Note un hecho significativo. Existen quienes dicen que el hombre no es responsable por su pecado. Por lo tanto, no puede cargársele con pecado. Ellos dicen que el hombre actúa de la manera que lo hace debido a su educación, sus padres, o la sociedad, su entorno, o la falta de educación, compañerismo, etc., etc. Ellos dicen que el hombre es un producto de su entorno. Por lo tanto, Dios no puede cargar al hombre con culpa. El hombre justo no es responsable de su comportamiento. Por esta razón, ni Dios ni la sociedad pueden hacer que el hombre responda por sus acciones. La razón por la que el hombre peca es porque otro hizo que esto sucediera. El problema es que esa declaración, porque ha sido una declaración, es cierta, solo en forma parcial. El entorno y la crianza, de hecho, nos afecta y tiene influencia en nuestras acciones. Pero no somos solamente un producto de nuestro entorno. No somos simplemente robots que responden al disparador o al control del medio. Somos criaturas morales, creación moral y libres, con libre voluntad que elegimos si pecar o no pecar. Es un engaño negar este hecho. La verdad no está en nosotros. Si negamos que tenemos un grado de libertad en todo lo que hacemos, el problema no es nuestro entorno. No podemos dejar de pecar y actuar irresponsablemente. Pecamos porque existe una raíz, una naturaleza, una fuerza de pecado dentro de nosotros. Objetar lo que está tan claro y visible a caer en el engaño es mostrar que la verdad no está en nosotros. Aquí viene otro pensamiento. La persona que piensa que puede controlar el pecado al punto de volverse aceptable a Dios, tiene una visión reducida de Dios y una visión demasiado
alta de sí mismo. Pensemos en cuán débil es realmente el hombre. Qué débil es la carne. No es solamente pecador por los actos, sino que además camina por debajo de la gloria de Dios todos los días. Y es tan corruptible que muere después de algunos años breves de estar en la tierra. Ese es el hombre, ¿no? Pasamos rápido nuestra vida. Miren lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que dice la palabra del Señor. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 al 18 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Salmo 53, versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Proverbios 20, versículo 9 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir que ya es limpio? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la palabra del Señor. Amén. Y aquí vamos a pasar al segundo punto. La verdad, debemos confesar nuestros pecados. Esa es la verdad, ¿no? Hemos visto el error, ahora la verdad. Debemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la palabra del Señor. La verdad es la siguiente. Debemos confesar nuestros pecados. El hombre es engañado. Si niega que ha pecado, si niega que tiene una raíz y fuerza de pecado dentro de su ser, se engaña a sí mismo. Si dice que no necesita al Hijo de Dios para liberarlo del pecado y su culpa, recuerde, el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados y es su sangre la que nos limpia del pecado. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Dios los perdonará y Él hará aún más
no solamente nos perdonará por los pecados que conocemos y confesamos, sino que además también Él nos limpiará de toda injusticia, de toda injusticia. Perdonar nuestros pecados significa que Dios perdona la culpa del pecado. Dios nos justifica. Él toma en cuenta la muerte de Cristo como nuestro castigo. Jesucristo cargó nuestra culpa de pecado. Cuando creemos en Jesucristo y confesamos nuestros pecados, Dios toma en cuenta nuestra creencia, nuestra creencia y confesión como la culpa que Cristo cargó. Permanecemos ante Dios ya libre de culpa y de pecado. Limpiarnos de toda injusticia significa que Dios nos limpia de toda la mugre, suciedad, cochinada, impureza y contaminación de pecado. Toda la mugre nos saca. Ni una mancha o partícula de pecado permanece en nosotros. Permanecemos ante Dios libres de pecado y perfectos. Pero recuerde. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo y confesamos que somos pecadores, que creen que la sangre del Hijo de Dios limpiará nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que Dios perdonará nuestros pecados y nos limpiará? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios considerará la muerte de Jesucristo como el castigo por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos? Porque Dios es fiel y justo, Dios es perfectamente justo. Por lo tanto, Él debe condenar y castigar el pecado. Pero note, Dios es también perfecto, amor y piedad. Por lo tanto, Él debe demostrar su amor y piedad y proporcionarnos un camino de perdón. Esto es exactamente lo que Él ha hecho en Jesucristo. Dios ha demostrado su amor de la manera más perfecta y suprema posible. Él ha dado a su Hijo para que muera por los pecados del hombre. El punto es el siguiente. Habiendo hecho esto por el hombre, habiendo dado a su Hijo para que muera por los pecados del hombre, Dios perdonará al hombre. Él es leal y justo, fiel y justo. Por lo tanto, Él mantendrá su palabra. Él hará exactamente lo que dice. Él sería desleal e injusto si no nos perdonará. Si no nos perdona. Por lo tanto, Dios perdonará a cualquier pecador arrepentido que sinceramente quiera limpiarse de su pecado y volver a Dios para confesarlo. Dios es fiel y justo y nos perdonará de nuestros pecados. Amén. ¿Cree en la palabra del Señor? Créalo, porque Dios es fiel. Lo que dice, Él lo hace. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios es el que perdona. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia de Dios. Isaías 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados.
Él no se acuerda más de nuestros pecados. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Él lo hace humo, polvo a los pecados. Isaías 53 del 6 al 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Amén. Esto es el error número 2, el error del hombre, el error número 2. Y terminamos con este error número 2. Luego, el siguiente estudio, vamos a ver el error número 3. Amén. Es interesante entonces que nosotros, voy a así rápidamente, un resumen pequeñito de lo que hemos visto, es de que el hombre por sí mismo no puede ser salvo. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. El hombre haciendo penitencias, rasgándose los vestidos, haciendo muchas otras cosas con sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos, hasta por su intelecto y tecnología, no va a poder llegar a Dios. No va a ser perdonado por eso. Solamente hay uno, es Jesucristo. Porque la palabra del Señor también dice, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, nadie más. Solamente por Jesucristo llegaremos a Dios, solamente por Jesucristo seremos salvos. Amén. Solamente Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, Él es nuestra salvación. Él como si fuera una figura del arca de salvación, ¿no? Del arca en ese tiempo de Noé, cuando Dios sentenció a ese pueblo en el tiempo de Noé para ser destruido, juicio iba a caer sobre ellos, pero hubo un lugar de salvación, y ese fue el arca. Hoy en día también el Señor en estos tiempos, Él ha puesto un lugar o una salvación. Dios no nos deja sino a la deriva para verlo como nosotros veamos cómo, sino que Él pone también una salvación, y es Jesucristo. Y todo aquel que viene a Jesucristo será salvo. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Señor de señores. Yo les animo a todos ustedes que me están escuchando estos estudios, que crean en Jesucristo. Si no se han convertido, si no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, que lo reciban. Recíbelo en estos momentos, solamente con una pequeña oración. De esta manera, si repites esta oración, de seguro que el Señor te escucha y tú eres salvo. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro, reconozco que tú moriste por mí, porque me amas. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú, Señor, no nos echas fuera.
Señor, que si venimos a ti, tú no nos echas fuera, sino que nos aceptas. Señor, recíbeme y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y quiero decirte también a ti, a los que ya son creyentes, a los que tienen a Cristo en su corazón, que esta carta fue escrita a las iglesias y que el Señor te está hablando en esta noche o en este estudio de que si confiesas tus pecados al Señor, Él te va a perdonar y te va a limpiar. Siempre tienes que estar pidiéndole perdón al Señor por tus pecados, por tus faltas. En estos tiempos de tanta tentación, en estos tiempos que en el mundo hay mucha tentación. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso es del mundo. Y nosotros tenemos que estar en constante perdón, porque de alguna forma, alguna manera por ahí, nos tienta y pecamos. Pero el Señor ha puesto ahí su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. No nos has dejado para verlas nosotros nada más, sino que tú has prometido y nos has dado una promesa. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia, de toda iniquidad. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Como dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Porque cuando venimos a ti te pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros quedamos perdonados y limpiados, totalmente limpios. Y perdónanos porque a veces nosotros somos los que nos acordamos de nuestros pecados, que ya te hemos pedido perdón, pero si tú ya lo has olvidado, tú ya ni siquiera te acuerdas. Oh bendito Dios, gracias, ayúdanos a creer en esta tu palabra, que tú nos perdonas y nos limpias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Cordero,
Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.